Buenos días, Inge. Buenos días, ingeniero. Muy buenos días nuevamente. Eh, Bien, vamos a ver dónde estábamos. Aguarde un ratito. Muy bien. Ya están con la presentación. Ya pueden ver, ¿verdad? Sí, ingeniero. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, el día de ayer habíamos quedado revisando justo esta última parte que corresponde a los esfuerzos internos, ¿no? Entonces, yo les decía que ahora en este capítulo, pues uno tiene que acostumbrarse a ver este tipo de esfuerzos, pensar que en un elemento de suelo, así como este, pues van a estar actuando siempre este tipo de, o estos esfuerzos que hemos visto acá, ¿no? Seguramente en los laterales, pues uno tiene que pensar ya que va a estar el esfuerzo principal menor, sigma 3, y en la parte vertical pues estará actuando el esfuerzo principal mayor, sigma 1. ¿No? Entonces, hipotéticamente esto es cierto, ¿no? O sea, generalmente suponemos que esta situación siempre va a ser la máxima, ¿no? Pero a veces, en algunos casos, no siempre ocurre aquello, ¿no? Sino que más bien el valor máximo, el esfuerzo principal mayor, podría estar ubicado también de manera lateral, por cierto, ¿no? Aclaro ese detalle, ¿no? Pero generalmente nos acostumbramos a verlo aquí arriba, ¿no? Entonces, aquí arriba o en esta dirección, más bien. Entonces, sigma 1, pues es el esfuerzo principal mayor que debe ser tomado en cuenta, ¿no? Y igual sigma 3. Entonces, cuando nosotros suponemos que el elemento de suelo está sometido a este nivel de esfuerzos principales, pues se va a generar obviamente este plano de falla o un posible plano de falla que tiende por lo general a un ángulo muy próximo a los 45 grados. Entonces, generalmente se da ese tipo. Sin embargo, pues aquí debemos nosotros definir esa inclinación del plano de falla. Entonces, ya había aclarado ayer, esta inclinación del plano de falla no es igual que el ángulo de fricción interna, que es una propiedad de los suelos, ¿no? Entonces, muchas veces suelen confundir el ángulo de inclinación la inclinación del plano de falla con el ángulo de fricción interna del suelo. No, aclaro, no es lo mismo, son dos cosas muy diferentes. Entonces les decía, cuando un elemento de suelo está sometido a estos esfuerzos principales, pues vamos a entender o tenemos que entender que en este plano de falla pues existe una combinación de esfuerzos, ¿no? Y esa combinación de esfuerzos está comprendida por un esfuerzo normal que es perpendicular a este plano de falla y un esfuerzo de corte que obviamente es paralela al plano de falla. Entonces, siempre acostumbrémonos ahora a mirar de esta manera, ¿no? Entonces vamos a empezar a ver en términos de esfuerzos principales y combinación de esfuerzos sobre todo. Entonces vamos a avanzar en base a eso. Les había dicho también que los esfuerzos generalmente pues van cambiando a través del tiempo, ¿no? Entonces eso nos indica que, por ejemplo,
el suelo en toda su etapa de formación geológica, pues ha sido o ha ido sufriendo distintos cambios, ¿no? Puede ser que en algún momento haya sufrido deposiciones y en otro tiempo, pues más bien ha sufrido erosiones, y ese proceso de carga y descarga en relación a un punto, pues genera una consecuencia que se denomina consolidación del suelo, ¿no? Entonces el suelo sufre una consolidación y en realidad el grado de consolidación que sufran los suelos pues va a influir de manera directa en la resistencia al corte que tenga esos suelos, ¿no? Entonces es importante entonces entender en este momento cómo definimos el grado de consolidación de los suelos, ¿no? Entonces, para eso vamos a irnos un poco a la teoría y a la literatura y vamos a tratar de entender y explicar lo que nos propone, por ejemplo, la literatura para entender el grado de consolidación que pueda tener un suelo, ¿no? Entonces, la idea es la siguiente, ¿no? Entonces, suponemos, por ejemplo, un tiempo cero, un tiempo inicial, ¿no? Que la denominamos tiempo igual a cero, que puede ser, imagínense ustedes, no sé, la época de los romanos, uno inclusive 500 años antes de Cristo, no sé, imagínense un tiempo antiguo, ¿no? Entonces, imagínense que están en esa época y están en un determinado lugar, en un terreno, ahí donde están ustedes caminando, por ejemplo, por acá, y van a suponer que le ponen una marca en esa posición, en ese año, en ese tiempo, ¿no? Entonces, para nosotros va a ser denominado el punto A, por ejemplo, ¿no? Con el punto A. Y uno lo que en realidad quiere es pues evaluar la consolidación en función al índice de vacíos, ¿ya? Y el esfuerzo efectivo que pueda existir en un determinado punto. Entonces, si uno se pone a pensar, dice, en ese momento, en ese instante, el punto está acá justo en la superficie donde estoy yo caminando encima, ¿no? Entonces dice, bueno, en este caso no hay partículas de sólidas que estén arriba, pues entonces el esfuerzo efectivo va a ser igual a cero, ¿no? Desde el concepto de esfuerzo efectivo, pues dice, si no hay contacto intergranular con la parte superior, pues significa que el esfuerzo efectivo es igual a cero. Bajo estas consideraciones, si yo hago un análisis no cuantitativo, sino cualitativo simplemente del índice de vacíos, puedo imaginar rápidamente que en este punto un elemento de suelo pues no está sufriendo ninguna compresión, no está recibiendo ningún peso, por tanto podemos decir que el índice de vacíos relativamente puede ser considerado como un valor grande, ¿no? No sé, no quiero ponerle números, pero entendamos que solamente va a ser un valor grande, por lo que puedo decir, y en este eje de coordenadas se va a ubicar aquí el índice de vacíos para un tiempo igual a cero, ¿no? ¿Y por qué se ubica en este punto? Porque también el esfuerzo efectivo, hemos dicho, va a ser cero, ¿no? No hay contacto intergranular, ¿no? Recordando los conceptos. Entonces, para esta situación, para el tiempo cero y el punto A, tendríamos un punto que represente, por ejemplo, que sea representado en este eje de índice de vacíos versus el logaritmo de esfuerzo efectivo. No olvidémonos por un momento del logaritmo, solo pensemos en esfuerzo efectivo. Entonces, seguro sería esa la representación del punto A para el tiempo cero, ¿no? Se puede imaginar fácilmente. Ahora, supongan que ha pasado miles o millones de años,
¿no? Desde ese tiempo que se encontraban inicialmente acá, y viajamos en el tiempo, a la cual vamos a denominarle tiempo igual a 1, por ejemplo, ¿ya? Y en todo ese tiempo geológico, pues se ha producido una deposición de materiales. Imagínense aquel, una deposición de materiales que se ha ido acumulando poco a poco, puede ser por muchas acciones geológicas, transporte, el viento, inclusive una acción, no sé, puede que el agua haya traído materiales y ha ido acumulando progresivamente. Sin embargo, cuando llegamos al tiempo igual a 1, notamos que ahora pues se ha acumulado un espesor de material igual a H1, ¿no? Entonces eso es lo que ha ocurrido. Entonces ahora en este tiempo 1, pues me pongo a pensar y digo, ¿qué pasó con el punto A que yo había dejado marcado cuando me encontraba pues en el tiempo 0? ¿Qué creen que ocurre ahora con este punto cuando estamos en este tiempo? Siendo lógicos, ¿no? Sin hablar de números, nuevamente, sino haciendo un análisis cualitativo simplemente, entonces podemos decir, es lógico, ahora sí este punto pues está sufriendo el peso de toda esta columna o de este espesor de suelo, por tanto el esfuerzo efectivo seguro que ya no va a ser 0, sino que va a incrementarse, ¿no? En función seguro al peso unitario del material y el espesor mismo. Puede ser que sea un solo material, puede ser que existan diferentes materiales, etcétera, no interesa. Pero lo que debo entender es que el esfuerzo efectivo pues va a crecer. Y por otro lado, si hablamos en términos del índice de vacíos, seguramente que debido a este peso, pues este elemento que estaba ahí tan libre y tranquilo en el tiempo 0, pues se va a comprimir, ¿no es cierto? Por tanto peso. Eso significa que se va a deformar y por lo que va a reducir el valor del índice de vacío. Seguramente va a ir bajando en esta dirección, ¿no? Y a ese punto, pues miren que la podemos graficar de esa manera. Ha crecido el esfuerzo efectivo para el tiempo 1, pero ha reducido el índice de vacíos para el mismo tiempo. Eso es lógico, ¿no? No me interesa ponerles valores, solo me interesa entender que el suelo, debido a la deposición de materiales, ha sufrido este cambio. Miren, ya sufrió un cambio de esfuerzos efectivos, ¿no? Ya hay un incremento de esfuerzo efectivo, por tanto, hay cambio de volumen y el índice de vacíos está relacionado con el cambio de volumen, ¿no? Entonces, ha sufrido una reducción. Excelente. Entonces, hasta ahí creo que podemos suponer que todo claro. Pero ahora imaginémonos otra situación donde ya vamos a tener un tiempo igual a 2, ha pasado otros miles o millones de años, ¿no? Y ahora más bien, en vez de seguir acumulándose material, lo que ha ocurrido es que desde este nivel de H1 ha ido erosionando el material, ha ido disminuyendo hasta llegar al nivel de H2, por ejemplo, para el tiempo igual a 2. Pero todavía hay una carga en relación al tiempo igual a 0, ¿no? Hay un cierto espesor que está transmitiendo una cierta carga. Y nuevamente hago la analogía y digo, a ver, hago un análisis nuevamente y digo, ¿qué ocurrirá con el esfuerzo efectivo y qué ocurre con el índice de vacíos ya en estas condiciones del tiempo 2? A ver, ¿alguien podría decirnos qué ocurre? ¿Qué piensa que va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué dicen? ¿Qué se les ocurre que pueda pasar?
A ver, nadie quiere hablar. Creo que todos se han dormido. Vamos a verificar aquello. A ver, Efraín Mamani. Inge, presente. No se me ha dormido Efraín Mamani. Muy bien. ¿Qué crees que ocurra para este tiempo 2? En términos de esfuerzo efectivo e índice de vacíos. Ahora sí se nos escapó. Edson Lovera. Presente, Inge. ¿Tú qué piensas que pasa para el tiempo 2? Me dejan muy preocupado, jóvenes. Hay dos cosas que pueden estar pasando. O no les interesa, o simplemente se están conectando y luego se meten en su cama felices y no interesa que estemos viendo, ¿no? O en realidad no están cumpliendo con su rol de estudiante, ¿no? Porque es preocupante que yo haga una pregunta y pues nadie pues tenga ni idea de lo que estemos hablando. Bueno. Bien, yo digo, es lógico pensar que si este espesor H1 era grande, ha incrementado el esfuerzo efectivo, pues ¿qué va a pasar si el espesor H ahora es más pequeño? Lógico, tendría que reducir este esfuerzo efectivo en relación a este valor, pero no va a ser cero tampoco porque es mayor que en el tiempo cero. Listo. En el índice de vacíos, ¿qué pasará? Sabemos que los suelos tienen comportamiento elastoplástico. Eso significa, y lo hemos visto, el concepto de elastoplástico en el capítulo anterior. Hemos dicho que cuando retiramos la carga de los suelos, pues una parte de la deformación que se haya generado es recuperada y la otra parte se mantiene permanente. ¿No? Esa es la característica. Entonces, bajo ese concepto, pues uno puede suponer que el índice de vacíos, de alguna manera que estaba acá, pues va a recuperar algo de ese valor y va a crecer un tanto. Es simple, ¿no? Entonces, esa situación la podemos describir de esta manera. Nos encontrábamos de este punto, llegamos a este punto, y esto viene a este otro punto, donde, miren, para el tiempo 2 ha recuperado algo de ese valor, pero el esfuerzo efectivo ha reducido. Lógico, ¿no? Eso pasa. Y así podemos repetir todo este proceso. Imagínense ahora un tiempo igual a 3, donde vuelve a ocurrir un efecto de deposición hasta alcanzar un espesor H3, pero mucho mayor que en relación al tiempo 1. ¿No? Entonces estuviéramos acá en este nivel y eso nos lleva a la conclusión de que nuevamente vamos a tener un incremento en el esfuerzo efectivo y seguramente una reducción en el índice de vacíos, y miren que ese comportamiento la podemos ver de esta manera, ¿no? Viene desde este punto, vuelve a llegar a este punto y llegamos hasta un nivel de esfuerzo efectivo que corresponde al tiempo 3. E índice de vacíos igual
para el tiempo 3, ¿no? Y bueno, aquí podríamos ir jugando todo el tiempo, ¿no? Así que pasa ahora si reduce nuevamente, esto va a venir de nuevo, etcétera. Vamos a tener un ciclo continuo de esto, ¿no? Podríamos hacerlo ahí, pero creo que hasta esta parte nos sirve ya para entender y definir el grado de consolidación que está sufriendo este suelo en este punto A. Es más que suficiente. ¿Ya? Pero la idea es de que esto puede seguir repitiéndose. ¿Ya? Dos cosas que debemos definir acá. Primero, esta es una curva muy importante que se utiliza en la geotecnia, ¿no? Que es la denominada curva de consolidación, ¿no? Esta es la curva de consolidación. Y cuando está, por ejemplo, en esta forma, en términos de logaritmo de esfuerzos efectivos, pues más aún recibe el nombre de curva de consolidación de campo. Y este es el valor o la curva de diseño en realidad, ¿no? Entonces, de campo. Seguramente más adelante ustedes verán en otra asignatura el ensayo de consolidación, donde van a ver la curva de consolidación del laboratorio, y a partir de esa curva de laboratorio pues deberían poder obtener esta curva de campo, ¿no? Entonces esta es la curva de campo y que nos sirve para definir el grado de consolidación, ¿ya? Dos curvas que notamos rápidamente acá, una tendencia lineal acá y otra que tiene otra pendiente por acá, ¿no ve? Entonces, esta primera curva que aparece, que viene desde este punto hasta aquí, es la curva de compresión, ¿no? Entonces, esta sería la conocida la curva de compresión. Y esta es la conocida como la curva de expansión, ¿no? ¿Por qué expansión? Porque en este punto pues ha recuperado algo de la deformación que ha sufrido anteriormente, ¿no? La curva de expansión. Muy bien. Entonces, aquí empezamos a ver, creo que a alguien se le prendió el micrófono. Boris. Creo que sí, ya lo apagó. Entonces aquí debemos empezar ya a definir este grado de consolidación. Y el grado de consolidación pues es evaluado en los suelos a partir de un parámetro denominado razón de sobreconsolidación, o también OCR. ¿Ya? Entonces, este es el parámetro que nos evalúa el grado de consolidación en la que se encuentra pues nuestro material, ¿no? Y esto lo veíamos el día de ayer, ¿no? Decíamos, esta ecuación es una relación de esfuerzos, ¿no? Es una relación de esfuerzos entre el esfuerzo actual, esfuerzo efectivo actual versus el esfuerzo de preconsolidación. Y miren que aquí empezamos a introducir un nuevo concepto. Sigma prima sub C es el esfuerzo de preconsolidación, así se le denomina, así es su nombre, ¿no? Esfuerzo de preconsolidación. Ya, esfuerzo de preconsolidación. Sigma prima sub 0, pues significa que es el esfuerzo actual, ¿no? En el momento
cuando uno está evaluando el grado de consolidación del suelo. Entonces, este es el esfuerzo actual. Muy bien. Entonces, ahí tenemos una definición ya nueva, ¿no? El OCR, razón de sobreconsolidación, que es igual al esfuerzo efectivo actual dividido entre el esfuerzo efectivo de preconsolidación. En la curva de consolidación de campo, por lo general, se supone que el valor de esfuerzo de preconsolidación va a ser el punto de intersección entre la línea de compresión y la línea de expansión. Entonces, aquí estaría ubicado este esfuerzo de preconsolidación. Conceptualmente, ¿qué debemos saber de este esfuerzo de preconsolidación? Bueno, se dice, según el concepto, que este es el máximo esfuerzo, ¿no? Este es el máximo esfuerzo, ya es el máximo esfuerzo que el suelo, no es el máximo esfuerzo que el suelo ha podido sufrir en toda su historia geológica. Es el máximo esfuerzo que el suelo ha sufrido ¿ya? En toda su historia geológica. Eso es lo que significa este valor del esfuerzo de preconsolidación. Lamentablemente, este esfuerzo de preconsolidación no la podemos determinar como determinamos el esfuerzo efectivo en cualquier condición, ¿no? Entonces, para eso necesitaríamos conocer la historia geológica del suelo, así como lo hemos supuesto acá, qué ha ocurrido, si ha habido deposición, ha habido erosión, etcétera, y así poder encontrar esto, ¿no? Lamentablemente en este tiempo uno que hace, pues no puede imaginar todo aquello, no puede tener una bola de cristal y saber qué ha ocurrido, ¿no? Pero para determinar esto existe el ensayo de consolidación unidimensional en laboratorio que simula generalmente estas etapas, ¿no? Hace una simulación de una historia posible con ciertos niveles de carga y a partir de ese ensayo de consolidación puede ser determinado este valor, ¿ya? Para nuestro caso no es digamos, todavía el momento de hablar del ensayo de consolidación, no corresponde tampoco a este contenido, pues nosotros vamos a hacer dos cosas. Para encontrar el esfuerzo de preconsolidación, en nuestro caso, nosotros vamos a tener dos opciones. Una primera opción que es la siguiente, que va a ser un dato conocido. ¿Ya? Para nuestro caso. Va a ser un dato conocido. Una segunda opción, este esfuerzo de preconsolidación, pues va a ser determinado suponiendo que conocemos la historia geológica del suelo. Entonces vamos a suponer que conocemos de la misma manera, así como hemos hecho acá. Entonces vamos a indicar aquello. Entonces vamos a decir, bueno, la segunda opción es que se conoce, ¿no? Se conoce la historia geológica. Entonces vamos a suponer que conocemos la historia geológica del suelo. Listo. Van a ser opciones. Entonces, en base a esto, pues seguro que nosotros podemos determinar fácilmente, ¿no?, el esfuerzo de preconsolidación. Así como lo hemos visto acá, miren, muy bien. Entonces, conociendo el concepto que representa el esfuerzo de preconsolidación, ¿no?, es el máximo esfuerzo que ha sufrido el suelo en toda su historia geológica.
Entonces, con este concepto, conociendo la historia geológica, pues seguramente uno puede fácilmente adoptar el valor del esfuerzo de preconsolidación. O en el peor de los casos, si quiero facilitarles el trabajo, les voy a decir, bueno, el esfuerzo de preconsolidación es tanto, ¿no? El valor conocido. Entonces vamos a ir por ese lado. ¿Ya? Entonces, muy bien, acabamos de hacer ya las definiciones, todas las definiciones, para empezar a evaluar el grado de consolidación. Y el grado de consolidación, generalmente, pues la vamos a definir, pues, en base a los R, ¿no? Y a partir de una condición, ¿no? A partir de una condicionante, y vamos a decir, si, por ejemplo, el OCR, y aquí viene la definición, ¿no? Si el OCR es igual a 1, ¿no? ¿Cuándo se va a dar esa opción? Cuando el esfuerzo actual efectivo sea igual al esfuerzo de preconsolidación. Entonces, esta situación se va a dar en ese caso. Entonces, si eso ocurre, vamos a decir que el suelo, en ese caso, se la define de esa manera. Vamos a estar hablando de un suelo normalmente consolidado, ¿ya? Un suelo, la vamos a simplemente abreviar acá. N, que significa normalmente, y C, consolidado. Entonces, si el OCR es 1, el suelo es normalmente consolidado. Ya estamos dándole la clasificación al suelo en base al OCR, ¿no? Ya conocemos el OCR, la ecuación, etc. ¿Qué pasa si en este caso el OCR es mayor a 1? ¿No? Primera condición. Eso significa seguramente que el suelo ahora va a ser definido, el suelo va a ser definido como un suelo sobreconsolidado. ¿Ya? Suelo sobreconsolidado. Anótense bien esos datos, ¿no? Esos conceptos de suelo normalmente consolidado y suelo sobreconsolidado en base al OCR. ¿No? Bien, recordemos también que esto va a ir variando de esta manera, ¿no? El OCR va a ser calculado en función a este valor. En algún momento el esfuerzo actual pues va a ser el máximo, por tanto pues ahí se va a dar la unidad y el suelo será considerado normalmente consolidado. Y los suelos normalmente consolidados generalmente se encuentran en esta línea. Acá están los suelos normalmente consolidados y los suelos sobreconsolidados generalmente están en la línea de expansión, suelo sobreconsolidado. Entonces, esa es la definición, en realidad, del grado de consolidación de los suelos en función a la historia geológica o la condición de esfuerzos previos que haya sufrido el suelo. ¿No? Cuando hablamos de condiciones de esfuerzos previos, estamos hablando de su historia geológica, cómo ha cambiado a lo largo de los años en toda su formación. Ya, entonces, muy bien, jóvenes, ese es el primer paso que quería dar con ustedes y a partir de esto empezar a hablar de lo que es la respuesta de los suelos a esfuerzos de corte, ¿no? Que es otro punto bastante importante. Sin embargo, les digo, miren, van a disculpar, pero a las 8:15 en punto tengo el día de hoy programado tomar el examen al grupo de temas especiales del 10º semestre y debo estar puntual.
Entonces, no quiero avanzar más aquí, ¿ya? Porque necesito más tiempo para hablar de la respuesta de los suelos esfuerzos de corte, por lo cual sugiero que quedemos acá por hoy, ¿ya? Y la siguiente semana vamos a continuar desde este punto. ¿De acuerdo? Entonces les pido su comprensión ya por el tiempo. ¿Ya? Pero si como el examen es presencial, pues por el tráfico mismo, pues me va a tomar llegar pues al menos 30 minutos hasta la universidad, ¿no? Mínimamente. ¿Ya? Entonces, quedaremos acá, jóvenes, por favor, y continuamos la siguiente semana. Bueno, a no ser que tengan alguna duda al respecto de lo que hemos definido. Bueno, ahí hay una pregunta. Dice, si el OCR es menor a 1, ¿qué pasa? Es imposible. No puede haber valores de OCR menor a 1. Solo fíjense la ecuación, ¿no? Si este es el máximo valor, bueno, el esfuerzo actual, bueno, a ver, aquí hay algo que debemos ir definiendo. ¿Qué pasa si en este caso el esfuerzo actual, pues, iguala al esfuerzo máximo que ha sufrido en toda su historia geológica? Bueno, este valor se va a volver como sigma C, por eso les decía, pues aquí vamos a tener esa condición de que el actual sería máximo, podría tomar este valor, ¿no? Conceptualmente. No existiría un valor que supere en realidad a el esfuerzo de preconsolidación. Entonces, mínimamente debería de darse esa situación, ¿no? Aquí hay un detalle. Estoy notando, por ejemplo, que aquí hay un detalle en la ecuación, y creo que la pregunta, pues eso me ha abierto ese detalle. Ajá. ¿Y qué ha pasado aquí? La ecuación está mal, ¿no? Lo he escrito al revés. Ya decía, algo está extraño aquí. Esto debería de ser el esfuerzo de preconsolidación, el máximo siempre debería de estar arriba y el actual pues debería de estar abajo. Yo lo he puesto al revés, ¿no? Si yo lo he puesto al revés. Entonces, y ahora sí creo que aclara la pregunta, ¿no? Entonces, si el máximo está aquí, este valor no puede ser mayor nunca, ¿no? Que este, a lo mucho va a llegar a igualar a este valor máximo de acá. Mil disculpas en la ecuación, no sé por qué lo puse al revés, ¿no? Es en realidad el OCR es el esfuerzo de preconsolidación dividido entre el esfuerzo actual. Entonces, por este concepto de que el esfuerzo de preconsolidación sea el máximo esfuerzo que ha sufrido en toda su historia geológica, pues este no puede ser nunca mayor, por tanto no vamos a tener valores menores a 1 jamás, ¿no? La situación más crítica va a ser esta, ¿no? Donde el OCR sea igual a 1. Entonces, esa aclaración, por favor, se me cruzó ahí la ecuación. Entonces, la respuesta a la pregunta de Gonzalo, pues es, no puede ser menor a 1. Bien, si no hubiera más consultas, entonces quedaremos ahí, por favor, y nos vemos el día miércoles.